Capítulo 8. La fe y el oído. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarraígate, y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17, 5, 6. RV 60. Otra enseñanza sobre la fe muy importante: todo hemos pasado por esta situación que relata esta escritura, es decir, queremos una cantidad mayor de fe. Sin embargo, lo asombroso es que Jesús no oró por los discípulos, ni les colocó las manos, no hizo ningún ejercicio espiritual conocido al respecto, solo le dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Qué le quiso decir el Señor con esto? Les reveló un gran principio cuando les dio esta respuesta, en la cual comparó la fe con una semilla. En otras palabras, la fe está regida por la ley de la siembra y la cosecha, en la cual se enseña que cada semilla se reproduce según su género. También mientras duren las estaciones, esta ley de la cosecha existiría, por lo tanto, la fe estará bajo su regencia. Podemos hacer una pregunta: ¿cómo se aumenta la fe y qué relación tiene con la ley de la siembra? Además, ¿qué injerencia tiene el oído en ella? Todo se aclara mediante una escritura, la cual reza: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10, 8, 17. RV 60. En primer lugar, se requiere que la palabra esté cerca de la persona, es decir, en su boca y en su corazón. Esto se logra escuchándola, ya que es la vía principal para generar fe y mantenerla. El texto enseña que la palabra de Dios activa la capacidad del oído espiritual, también despierta la fe en el ser humano. En un contraejemplo se puede decir que el temor es la fe en negativo, y este se alimenta de las malas noticias. Si a una persona que está tranquila se le comienza a decir que va a tener situaciones desfavorables financieras o en cualquier área de su vida y se le repite constantemente, ella comenzará a preocuparse y por lo tanto se pondrá nerviosa, comenzará a actuar en forma errática. En cambio, la Biblia nos insta a no estar escuchando malas noticias, sino las buenas, porque ellas generan una atmósfera de tranquilidad, actividad positiva y de progreso. En el Salmo 112, 5, 7, el hombre de bien no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. RV 60. La firmeza de la fe está relacionada con lo que se escucha, de allí que se hace imperativo hacer el hábito de alimentarse con la palabra de Dios para tener una vida fructífera y saludable, es decir, no gobernada por el temor. La fe de la persona, al igual que su vida, está regida por la ley de la siembra y la cosecha, es decir, lo que escucha constantemente con intencionalidad se le añade. El Señor Jesús en una oportunidad dijo: mirad lo que oís, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Marcos 4, 24. RV 60. Quiero agregar dos ejemplos bíblicos de personas quienes ejercieron su fe, apenas escucharon hablar de Jesús. La mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y un centurión romano, quien tenía a su siervo enfermo. Dejemos que la Biblia se exprese por sí misma. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5, 27, 29. RV 60. El otro caso sobre el centurión, la Biblia reseña: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Luego unos amigos enviados por el centurión le hablaron: pero di la palabra, y mi siervo será sano. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 7, 3, 7, 10. RV 60. A todos se les añadió lo que escucharon con atención, es decir, sanidad, pudiendo así seguir disfrutando de la vida dada por Dios. Otro caso fue la hija de Jairo, a quien Jesús resucitó, pero se destaca que Jairo, el principal de la sinagoga, tuvo que escuchar a Jesús lo que le dijo: no temas, cree solamente. Marcos 5, 36. RV 60.
Después de haber oído el alboroto que tenía la gente sobre la muerte de la niña y además de haber recibido las voces que le decían que no molestara más al maestro porque su niña había partido, sin embargo, él tomó la decisión de hacer caso a la voz del maestro cuando le habló y eso marcó la diferencia. La niña resucitó. En resumen, el canal originador y de alimentación de la fe es el oído, por tanto, hay que disciplinarse en saber escuchar lo bueno, porque ello determinará la clase de vida que tendremos sobre la tierra. En el testimonio que expuse sobre mi hermano con respecto al dedo que le operaron en el capítulo anterior, añadiré que 1 o 2 meses antes, ya había colocado en mí la inquietud de repasar todas las escrituras referente a los milagros sobre resurrección de los muertos. Empecé a realizarlo en obediencia con mucho deleite. Una de las cosas que hice fue leer las escrituras primero en forma silenciosa y luego en voz alta en muchas oportunidades. Sentí como se fortalecía mi fe cuando repasaba sobre Elías, Eliseo, luego el Mesías, quienes oraron por personas fallecidas y entonces resucitaron. Todo esto fue un preparatorio para la oración que me tocó realizar por mi hermano desde la isla de Margarita, luego personalmente cuando habían transcurrido un tiempo de mi llegada a la ciudad de Caracas. Para ese entonces, la mancha de lo necrosado que estaba en un tamaño regular terminó por empequeñecerse hasta desaparecer definitivamente y la falangeta volvió a su total normalidad. Le doy gracias allá porque esta experiencia ha sido una de las más grandiosa en mi vida porque he visto funcionar este principio de las escrituras, sobre cómo aumentar nuestra fe a través del oír la palabra de Dios.